Buenos días, les damos la bienvenida a este espacio, jóvenes investigadores y emprendedores del territorio de la Burra Sur. Gracias por estar presente en este espacio que es el lanzamiento oficial de Focus Think, que es el laboratorio de investigación empresarial de la Cámara de Comercio Aburrá Sur y que se desarrolla dentro del programa Pacto Educación Empresa Estado. Estamos aquí presentes, todo el equipo de Fundadip, operador del Pacto Educación Empresa Estado, dos empresarios muy especiales invitados hoy que ya les contaré y por supuesto yo, Claudia Carolina Flores, directora de Fundadip, quien les da la bienvenida oficial. Denos un aplauso para que se nos quite un poquito el susto. Bueno, hoy trajimos dos invitados muy especiales. Ellos son empresarios, lideran, digamos, han sido empresarios muy valientes porque han hecho empresa en un mercado muy competitivo que es el marketing, el diseño y la estrategia. Ahí han hecho ellos una enorme compañía en términos de mantener el propósito, la autenticidad, el humor y todo lo que a ellos como seres humanos los caracteriza. Esa empresa se llama Blue Design, tiene otro nombre, Blue Design Worldwide, les debo bien la pronunciación, pero básicamente es una compañía muy hermosa, llena de risas, llena de logros, llena de triunfos, también de fracasos que nos van a contar ahora. Una compañía, un orgullo para Colombia, pero una compañía que nos representa en muchos de los valores que seguramente ustedes van a empezar a conectar el día de hoy. Los protagonistas de esta historia son Jorge Gil. Jorge, mi esposo y yo estudiamos juntos y lo conocimos allí hace un tiempo. Jorge es un creativo nato. De hecho, Jorge, digamos que todo el tema de esa creatividad, de ese diseño, de ese liderazgo, es un apasionado de contar buenas historias. Lo sigo en redes y lo disfruto un montón. La autenticidad, lo genuino, la fe, el liderazgo que tiene es impresionante. Y adicionalmente, no solo lidera, sino que cuando la cosa se pone dura, en Blue Design también reta, desafía, algunas veces empuja para que la estrategia funcione y nos divierte un montón. Yo creo que los clientes de Blue Design deben disfrutar muchísimo tu acompañamiento y ya ahora te van a escuchar y a decir por qué lo digo. Y Juan Esteban Arango, Juanes, a partir de ahora, su socio, que como me lo describieron, es una persona que tiene el espíritu elevado y los pies sobre la tierra para hacer que las cosas funcionen. Es de las personas que es capaz de crear una oportunidad en medio de alguna falla, de algún problema, de algún reto que se presente. Y bueno, es un gran líder, estratega, y como lo dijo la descripción y cuando lo conocí, dije totalmente cierto porque nos acabamos de conocer, Jorge me lo acaba de presentar, es de los que pone la visión alta y los pies en la tierra. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Caro, muchas gracias por esa introducción. Chicos, a ustedes muchas gracias por venir, porque se toman el tiempo de aprender. Ustedes también son unos investigadores natos. Vamos a tratar de transmitirles nuestra historia, transmitirles un poquito de conocimientos, porque emprender en el área de la creatividad es muy difícil, pero es posible. ¿A quiénes de ustedes aquí les gusta hacer dibujo? Levanten la mano sin miedo. ¿Ustedes se imaginan ganar plata por hacer dibujos? Eso es posible. ¿A quiénes de ustedes les gusta aquí las redes sociales? ¿Ustedes se imaginan que se puede ganar mucho dinero haciendo redes sociales? ¿A quiénes les gusta aquí la música? Hacer música. La música, chicos, eso sí que da plata. Eso es una belleza. Esas tres áreas es un ejemplo de lo que nosotros hacemos, porque nosotros reunimos en el área de la creatividad, del marketing, la publicidad, tenemos la oportunidad de poder reunir de todo, desde hacer estrategias hasta hacer jingles musicales
o spots de televisión para una marca, para un cliente, para un producto, para un servicio. Y desde ahí nace la historia. Bueno, Caro, muchas gracias por la invitación. Juanes, te entrego por aquí el micrófono para que le des un saludito a los chicos. Bueno, muchas gracias a todos los profes, a todos ustedes por estar acompañándonos aquí, por la disposición. Para nosotros pues es bastante importante poder compartir estos espacios porque dentro del trasegar de uno y de entender, digamos, como de la labor o de la influencia que tenemos en la sociedad o lo que debemos de alguna forma retribuir a la sociedad, está también eso, ¿cierto? Y aprovechar este espacio para también humanizar esos procesos, para decir como que, hey, bueno, sí, a mí me gustaría ser exitoso en estos proyectos que yo tengo, pero pues eso requiere un paso a paso, requiere un aprendizaje, requiere momentos de frustración, momentos de tristeza y pues la idea es precisamente poder compartir con ustedes tanto experiencias como lecciones que hemos aprendido en este tiempo. Muchas gracias, Juanes. Aquí va la primera pregunta. No sé cuál de las dos me va a responder, ustedes nos dirán, y es, ¿cómo nace un emprendimiento? Es cuestión de tener una buena idea y ya. Bueno, hay una cosa muy importante y es que hay que entender que emprendimiento no solamente es crear una empresa, o sea, emprendimiento es ejercer una labor pues, que ejerce dificultad, ¿cierto? O sea, emprender es tener, digamos, la ilusión de tener, pues no sé, un buen puesto en una empresa, emprender es crear su marca personal, emprender es tener, digamos, su proyecto, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que entender que nosotros en realidad esto lo estamos haciendo siempre. Yo creo que de alguna manera pues es muy importante la vocación y entender cuál es el motivo que a nosotros nos mueve para poder hacer y buscar eso, ¿cierto? Porque de alguna manera vamos a cruzar, o sea, vamos a tener días muy buenos y días muy malos y es muy importante uno decir, bueno, esto es a lo que yo quiero llegar. Entonces es importante uno tener un plan, es muy importante uno saber, pues, hay un ejemplo muy bonito que leía en estos días y es que muchas veces cuando nosotros pensamos en un proyecto, nosotros decimos como que no, o sea, bueno, para hacer esto, ¿yo qué tengo que hacer? Es que tengo que registrar marcas, es que tengo que hablar con un contador, es que tengo que traer mercancías, es que tengo que buscar una bodega, es que tengo que contratar, o sea, pensamos en un montón de cosas y cuando vemos eso tan grande nos frustramos, nos da miedo y decimos, no, pues yo cómo voy a hacer todo esto. Lo importante es, listo, poder crear un plan, seguir un paso por paso. ¿Qué vamos a hacer el lunes? El lunes tengo que hacer esto. ¿Qué vamos a hacer el martes? El martes tengo que hacer esto. Y así empezar a tener pequeñas victorias que nos puedan llevar a nosotros, pues, como a la consecución de ese emprendimiento. Yo quiero, chicos, también complementar algo, y es que todos nosotros somos emprendedores por naturaleza. Yo creo que mi primer acercamiento a un emprendedor fue hace muchos años y fue en el colegio con la niña, que no me acuerdo el nombre, llegaba a vender dulces. Oiga, y esa peladita salía luqueada del colegio todos los días. Esa fue el primer acercamiento que yo tuve a una emprendedora. Y todos nosotros somos emprendedores en cualquier área. Yo creo que tenemos que aprender a explotar ese talento que Dios nos mandó, pero que nosotros quizás a esta edad no sabemos para qué somos buenos. Yo jamás, chicos, en el colegio me imaginé que yo iba a ser emprendedor. Yo soy músico, yo toco piano y yo jamás me imaginé que yo iba a vivir de la música. Jamás me imaginé que me iba a gustar tanto ser DJ. Jamás me imaginé que yo iba a vivir del diseño gráfico, porque me gusta mucho el diseño gráfico. Y el tema es que en el colegio no sabemos para qué somos buenos, pero ustedes están en ese momento, en una edad y en una etapa donde es bueno que descubran qué les gusta. Y bueno, claro, también es bueno decirlo, lamentablemente hay que entender que nuestros padres tienen un afán de que hagamos algo. Y yo creo que está también en nuestras manos darles a entender a ellos que se puede vivir de lo que nos apasiona. Eso nos hace emprendedores. Maravilloso. Chicos, ¿recuerdan cuándo fue la primera vez que ustedes pensaron, tengo una idea millonaria? Bueno, pues
Caro, yo creo que una expectativa de lo que yo tenía como idea fue cuando yo recién me gradué del colegio en 11. Yo decía, yo me quiero inventar una aplicación para que las personas tomen taxi. En ese entonces no tenemos los dispositivos móviles tan avanzados que tenemos ahora. Yo recuerdo muy bien que en ese entonces el boom era el BlackBerry, los Samsung Galaxy. Y mi sueño era hacer la aplicación para el tema de los taxis. Me relajé, no quise hacer nada. Años después nació Easy Taxi. Y Easy Taxi, no sé si ustedes lo conocen, fue un boom. Factura hoy millones de dólares. Y yo me quedé atrás por pensarlo tanto y no hacerlo. Y yo creo, claro, que esa fue como la primera experiencia que yo recuerdo y que finalmente por perezoso no la saqué adelante. Sí, nos ha pasado. Yo creo, Jorge, que no eres el único y uno después dice, esa idea fue mía y no la hice, nos ha pasado. ¿Qué es más fácil? ¿Emprender o hacerle entender a los papás que puedes vivir de tu creatividad y tu talento? Bueno, yo les voy a contar un proceso personal que yo tuve, pues porque, o sea, a mí me costaba mucho entender que, por ejemplo, los padres de nosotros crecieron en otras épocas, en otro mundo, en otras circunstancias, con otras herramientas, y que muchas veces quizás ellos nos desaprueban en las ideas o en los proyectos que nosotros tenemos en mente, pero porque ellos quieren, desde el amor que sienten por nosotros, quieren que recorramos un camino seguro, ¿cierto? Quieren que de pronto hagamos lo que ellos hicieron, porque es lo que conocen, porque quizás así nos pueden aconsejar, pero muchas veces para nosotros pues eso es frustrante, porque uno dice, "Ey, pero ¿por qué no crees en mí? ¿Por qué no confías en mí?". Y eso es una lucha pues que siempre es constante. Por ejemplo, a mí personalmente me decían que yo emprendía porque no me gustaba trabajar. Y yo decía, pero ¿cómo van a decir eso si yo trabajo más que nadie y nadie me paga? Y esa es la realidad. Entonces, uno tiene que, de pronto, o sea, porque siempre el apoyo va a ser importante. O sea, la familia es un lugar seguro y es un lugar al cual, digamos que nosotros muchas veces pues tenemos la obligación de resignificar, ¿cierto? Eh, entonces es necesario, pues desde esa empatía, también desde ese respeto, tratar de pronto enseñarle a ellos y decir, bueno, listo, puedes confiar, podemos hacer esto, podemos ir haciendo cosas paralelo y de alguna forma tratar de buscar nosotros pues nuestro propósito, porque es que al fin y al cabo pues de eso se trata la vida. Entonces, muchas veces nos podemos sentir como en esas situaciones. No hay que ver, por ejemplo, los padres como enemigos, solamente que quizás si hay algo que nosotros nos aconsejan de manera que no nos gusta o de pronto no estamos de acuerdo con eso, pues lo hacen más desde el amor, ¿cierto? Y uno quizás pues a veces lucha mucho contra eso. Entonces, listo, ustedes no pasa nada, o sea, igual uno se va a tener que enfrentar a muchas cosas y quizás sobre todo a uno mismo, porque pues cuando uno está aprendiendo uno siempre se cuestiona, uno siempre se está preguntando si está haciendo lo correcto, si está haciendo lo mejor, y eso es una lucha constante y quizás por eso de pronto termina siendo más gratificante que otros, pues, que otros caminos de vida, ¿cierto? Chicos, hay que entender una cosa. Nuestros papás crecieron en una época, digamos que muy compleja en cuanto al trabajo. A ellos les tocó muy duro. Nosotros en este momento la tenemos muy fácil. Nosotros en este momento tenemos inteligencia artificial para lo que sea. Entonces es saber apropiarnos de esas herramientas y saberlas explotar a nuestro favor. Es muy chistoso porque mis papás, o sea, nuestra empresa ya cumple 10 años, gracias a Dios. Y yo creo que mis papás hasta altas de la vida todavía ni siquiera saben nosotros qué hacemos. Eso es muy chistoso, pero al mismo tiempo como que
nos resignifica el nivel de trabajo. Por ejemplo, si yo le digo a mi mamá, ve, mami, hice este dibujito, esto se hizo para una campaña de Coca-Cola, ella se queda como, mijo, ¿y a usted le pagan por eso? Es increíble. Ustedes aquí se ven, por ejemplo, Luisito Comunica, ¿lo han visto? Luisito Comunica una vez tiró un facto muy bacano que decía, hay formas de ser productivo sin tener que matarse, utilizando la inteligencia. A nuestros papás les tocó muy duro trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche o de 6 a 6. Y Luisito Comunica haciendo lo que le gusta. Él sale a trabajar a mediodía, regresa en la tarde, edita el video, lo sube, millones de personas lo ven y así hace el dinero para vivir y para generar empleo. Entonces, ¿cuál es la invitación, chicos? Si ustedes logran descubrir su propósito y lo que les gusta, pueden hacer lo mismo generándose una calidad de vida, emprendiendo en lo que ustedes quieran emprender, pero es importante que entiendan que para eso hay que investigar. O sea, hay que generar un espíritu investigador. Primero, si a mí me gusta, voy a poner un ejemplo, si a mí me gusta decorar uñas, porque hay chicas que les encanta eso, entonces primero investigue cuáles son los estilos que son los más trendy o los que son tendencia afuera, para que cuando tú muestres a tus clientas lo que haces, ellas dejen de trabajar con otras chicas y se vayan a trabajar contigo. O sea, es así de fácil, pero hay que investigar. A veces nosotros creemos que el investigador es como un científico que está con bata, una bata blanca. Siempre nos imaginamos el investigador con un tipo con bata, gafitas y unas probetas, ¿cierto? No, el investigador es tan sencillo y tan básico como ese ejemplo que les acabo de poner. Excelente. Cuéntenos cómo nació Blue Design. Bueno, chicos, Blue Design es una agencia multinacional de publicidad y mercadeo. Actualmente tenemos presencia en 15 países. Yo soy de Abejorral, Antioquia. Juanes también es de Abejorral, un pueblito que está aquí a 2 horas de Medellín. Blue nació porque cuando yo me gradué del colegio, yo decía, jue madre, ¿yo qué me voy a poner a hacer? Mis papás no me sino a acosar, ¿qué me voy a poner a hacer? Eso fue un dolor de cabeza. Me presenté a la Universidad de Antioquia, yo estaba más perdido que uno va a pasar dentro de un tamal. Vean, me presenté a medicina y me presenté a ingeniería de sistemas. No pasé a medicina, pero pasé a ingeniería de sistemas, pero yo sabía que no me iba a gustar ingeniería de sistemas porque yo no soy matemático. Vea, a mí me habla el álgebra. A mí me habla, no, es que hoy día, no, es que a mí me toca hacer todo con calculadora. Lo que pasa es que yo descubrí que yo soy una mente creativa. Entonces, luego me presenté al SENA un programa que se llama Producción Audiovisual y Multimedial. Yo me imaginaba haciendo comerciales de televisión. Entonces empecé a estudiar eso, lo estudié. Entonces ahí vemos muchas cosas. Ahí te enseñan diseño gráfico, te enseñan diseño de espacios, interiorismo, te enseñan publicidad, te enseñan a hacer videos, te enseñan también a hacer producción musical en parte porque para tú hacer un video necesitas música. Entonces yo me di cuenta que a la gente le pagaban muy mal, en esos ejercicios le pagaban muy mal y yo decía, yo quiero tener un negocio que dignifique el trabajo de un diseñador gráfico o de un productor audiovisual, que la gente gane bien. Y ese fue el propósito del por qué inicié, porque mi propósito era valorar el trabajo de las personas creativas. Qué importante eso. Bueno, ¿cuál fue el primer cliente que los hizo sentir a ustedes que ya lo habían logrado? Y un pajarito me contó que resulta que luego no sabían cómo cumplirle todo lo que le habían prometido. Bueno, resulta que, bueno, hay una cosa muy importante y es que uno también tiene que entender cuáles son las capacidades que uno tiene desde humanas o en infraestructura o en tecnología, porque
Muchas veces por la necesidad nosotros decíamos, listo, nos ganamos esto, sí, 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 hágale, hágale, que en el camino vemos. Y bueno, y efectivamente pues nosotros empezamos a emprender muy jóvenes y nosotros no teníamos mucho conocimiento de contabilidad, de administración. Para nosotros era trabajar y ya. Resulta que tuvimos la oportunidad de ganarnos un contrato con una empresa multinacional, un laboratorio de Estados Unidos que se llama Abbott, que pues tiene varios productos pues también aquí en Colombia. Y era una publicidad que había que desarrollar para público angloamericano. Resulta que, listo, nosotros muy contentos, hicimos el contrato, un contrato en el que íbamos a trabajar 12 meses, era 12 meses en los que no teníamos que preocuparnos por nada. Pero pues desgraciadamente ya cuando habíamos mandado la factura, habíamos hecho contrato, todo, alguien hizo la pregunta, ve, ¿y esta gente es gran contribuyente o es contribuyente? ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Que una paga el 2.5% de retención y la otra es como el 12.5%. O sea que ya solamente de entrada estábamos trabajando gratis casi todo un año. Entonces eso a nosotros nos llevó porque, claro, tratamos de renegociar el contrato y el cliente pues ya en su posición lo que dijo fue, muchachos, no, pues eso ya mandamos eso a facturación, ya ahí no hay nada que hacer, ya perdieron. Y estuvimos un año trabajando muchísimo, muchísimo, para saber que mensualmente de ese contrato nos llegaban como 200.000 pesos, 300.000 pesos. Sí, no, nada. Nada. Y otra experiencia también, chicos, ustedes conocen Efecti. Ese también fue un aprendizaje brutal. Nosotros teníamos que hacerle una campaña de publicidad a Efecti, que promocionaba lo que son los giros nacionales, recargas, ellos hacen, bueno, todo eso. Y recuerdo que ese fue el primer contrato millonario que nosotros tuvimos. Y chicos, uno se emociona mucho con la plata. Cuando ustedes le dicen, venga que vamos a firmar un contrato por 80 millones, usted dice, uy, no, ¿qué es todo eso? Y firmamos y ahí empezó Cristo a padecer. Porque como éramos creativos pero no teníamos idea de hacer cuentas, terminamos perdiendo más dinero que lo que nos iban a pagar. Y ahí fue donde aprendimos la importancia de manejar el dinero. Es supremamente importante que aprendamos a manejar el dinero en nuestras vidas a nivel personal, pero también si queremos montar un negocio. No lo miremos en una escala tan grande, miremoslo también como el ejemplo de la chica de los dulces. Si tus papás te van a regalar 20.000 pesos y los vas a invertir en dulces, entonces la lógica es que usted a esos 20.000 pesos usted le gane otros 10.000, entonces vas a tener 30.000. En nuestro caso fue así, un contrato de 80 millones que costó 100 millones, nosotros perdimos más de 20 millones de pesos de pérdidas. Y llegó al punto donde nosotros tuvimos que sentarnos con los abogados de Efecti a negociar, nosotros unos peladitos, unos niños, prácticamente regañados por incumplimiento de contrato. Y lo que yo no sabía es que eso me podía dar cárcel a mí, que yo era representante legal de la agencia. Esas cosas, chicos, nos enseñan a ser responsables. Si yo no soy responsable en el colegio, no soy responsable en la universidad, me va a pasar en la vida real. Ahí aprovecho y te pregunto y a Juanes, ¿cuál es la última experiencia que salió muy bien y cuál fue la última que salió muy mal, la más reciente? Ustedes conocen una marca de carros que se llama BMW. BMW a nosotros nos contrató para nosotros hacer el lanzamiento de un carro aquí en Colombia, que no existía el carro, se llama el BMW Serie 5. Son una belleza de carro, una cosa de locos. Y a nosotros nos contrataron para hacer la campaña de lanzamiento del BMW Serie 5 en Colombia. Nos confiamos mucho y contratamos a un equipo, pero eran unos petardos. O sea, yo me arrepiento porque yo no entendía el nivel de prestigio que era la marca. Pues al fin y al cabo yo soy un montañero, yo no tenía idea
de lo importante o lo que representa la marca BMW para muchas personas. Primer error, no revisamos bien a quién estábamos contratando. Teníamos que hacer el streaming en vivo del lanzamiento del carro. Chicos, ese día... Era un streamer en vivo hace 8 años. Sí. Además. O sea, éramos pioneros de hacer un streaming. Cuando eso ni siquiera se llamaba IRL. O sea, Exactamente. Y recuerdo que ese día cantaba un chico que se llama Gusi, no lo conozco, no tengo idea quién es, cantaba Sebastián Yatra, o sea, cantaban unos tesos pues en la música. Y esa transmisión, chicos, una mierda. No, o sea, qué vergüenza, qué vergüenza. Ahí también fue pérdida de plata. Hasta a nosotros nos dio pena cobrarle al cliente. Y el éxito, el éxito más reciente. Cuéntanos. Sí. bueno, en particular esta historia tiene las dos cosas. Y por eso la quería contar y porque pues también nos dejó muchas enseñanzas. Nosotros trabajamos para la marca Honda. Trabajamos pues haciendo experiencia de usuario y consultoría y pauta para el tema pues de aumentar las ventas de las motos. Nosotros cogimos la página con unos 170, 180 leads mensuales o cotizaciones mensuales. Y bueno, empezamos a trabajar, hicimos muchos cambios en la infraestructura, hicimos posicionamiento, creamos unos embudos comerciales espectaculares, pero resulta que muchas veces pues sucede que los resultados sobre todo pues en estrategias se pueden dar incluso a veces hasta 2 o 3 meses después. Y desafortunadamente pues muchas veces a nosotros nos toca ser como tutores de clientes porque los clientes no conocen estas cosas. Nosotros tuvimos muy éxito porque pues pasamos de tener 180 leads a tener más de 1,700. Pero esos 1,700 vinieron a aparecer después de los 3 meses de contrato, por lo cual el cliente a nosotros canceló el contrato y nos dijo, no muchachos, la verdad es que esto no está funcionando, nosotros vamos a continuar como íbamos. Después cuando revisamos a la otra semana tuvimos ese pico, pero pues desafortunadamente el cliente se lo atribuyó a otras cosas, a otras activaciones, a otras cosas, y nosotros dijimos, hey, vení, pero o sea, nosotros tuvimos un crecimiento casi del 500%, o sea, nos fue súper bien, pero a los ojos del cliente no fue así. Qué bien. Y ahora cuéntenos una historia de éxito, algo que ustedes, de lo cual podamos también aprender cosas muy buenas que han pasado después de que ustedes han acompañado una marca. Claro, pues yo creo que historias de éxito, hay muchas, hay unas historias muy bonitas, pero yo creo que esas historias, las de éxito, son las historias en las que tu creatividad logran hacer que los clientes vendan más. Para resumirte, Caro, por ahí nosotros en algún momento, Coca-Cola, antes de que, es que primero los tengo que contextualizar, chicos. Coca-Cola no es lo que ustedes se imaginan. Coca-Cola es una franquicia. O sea, ¿qué es una franquicia? Coca-Cola tiene un dueño que está en Estados Unidos y si tú quieres ser el dueño de Coca-Cola en Colombia, le tienes que comprar la marca a este fulano de Estados Unidos. Así es como funciona Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola para Colombia, para México, para Venezuela, para Chile, tiene un dueño que se llama FEMSA, que son mexicanos. A nosotros nos contrataron para que los empleados de Coca-Cola se unieran sobre una sola marca. Entonces, ¿por qué para mí es un éxito haber creado la marca, por ejemplo, de Soy Cop? Porque logramos que unos empleados muy divididos, que no pensaban, digamos, mucho en ellos mismos, sino que pensaban por individual, se unieran en torno a una marca y se sintieran dueños o que se sintieran parte de un propósito más que trabajar para una empresa que hace gaseosas. Entonces Oikop se convirtió en una empresa interna dentro de Coca-Cola que
le apuesta a la educación de los niños, de los hijos de los empleados de FEMSA Coca-Cola en Colombia, les presta dinero para que compren casa, les prestan dinero para que estudien, hacen actividades con las familias, es algo muy bonito. Yo creo que eso es una historia de éxito que vale la pena mencionar. Bueno, para dar ahí como completar algo, es que, o sea, digamos que nosotros hemos tenido, digamos que proyectos, por ejemplo, muy grandes, proyectos pues de mucho dinero, pero pues principalmente a nosotros, ahorita digamos lo que nos mueve es como la integralidad de cómo nosotros, o sea, básicamente uno no es, o sea, no vale nada de lo que uno tiene o nada de lo que uno sabe si uno no está puesto para el servicio de los demás. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que digamos que ese éxito es una integralidad de tanto del dinero como de si yo ayudo a cumplir el propósito de vida de alguien, por ejemplo. Y yo recuerdo mucho una historia que me gusta mucho también mencionar, y es nosotros diseñamos una marca personal para una abogada, pues es colombiana, pero para Estados Unidos. Y resulta que esta señora tenía más de 40 años, era abogada en jefe, jefe de enfermería, perdón, era enfermera jefe del Pablo Tobón, creo que trabajaba, o sea, básicamente en ese gremio había llegado al puesto que ellos aspiran. Y aún así con 40 años decidió estudiar Derecho. Y nosotros le preguntamos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, tener turnos tan difíciles, seguir estudiando, ya digamos que supuestamente uno de alguna manera ya a esa edad ya pues no quiere estudiar más. Entonces ella me decía, pero sí, o sea, yo amo mi trabajo, amo mi carrera, pero en realidad mi sueño siempre fue llegar vestida de traje, con mi portafolio, que me dijeran doctora. Y yo en realidad siempre pensé eso y a mí no me importa que yo tenga esta edad, yo quiero volver a comenzar. Y eso a mí me marcó mucho porque decía, o sea, nosotros como personas también estamos evolucionando, también estamos creciendo y de nuestro mismo entorno nos va moldeando. Puede que lo que nos guste hoy no nos va a gustar mañana y no hay problema si yo decido cambiar. Si el día de mañana ustedes dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues, hombre, soy abogado de alguna manera, soy profesional en esto, pero que siempre me gustaron los animales. ¿Quién me puede detener a mí? De alguna manera también solo se vive una vez y somos los protagonistas de esa historia y también podemos contar lo que nosotros queremos contar. Entonces hay que también ser pacientes con nosotros, ser tolerantes con nosotros y tratar de buscar pues como esa plenitud que nace desde el propósito de cada uno. Maravilloso. Por aquí me contaron que ustedes tuvieron una vez una idea revolucionaria y llegaron con ella al cliente y el cliente les dijo, no, yo quiero algo más normalito. Cuéntame de eso. Bueno, ideas, vivir de ideas, pero también es peligroso porque las ideas se las roban. Sí, chicos, por allá en julio, en los meses de julio se suele celebrar el aniversario éxito. Me imagino que ustedes los han bombardeado en publicidad de sus casas por radio y televisión, el aniversario éxito. El éxito una vez llegó y nos preguntó, Jorge, hagamos unas cosas creativas, ¿qué se les ocurre para el mes de julio? Y se nos ocurrió hacer un tren de premios, un tren que estuviera ubicado en los éxitos principales del país y que las personas se subieran a ese tren y dentro de ese tren había unas ruletas. Las personas giraban las ruletas y tenían la posibilidad de ganar premios. Al cliente le pareció eso muy volado y nos dijo que no. Pero bueno, hay una cosa, hay un trasfondo dentro de, o sea, al final eso fue lo que nos dijeron, porque pues nos dijeron como que, bueno muchachos, al final pues el cliente optó por algo mucho más tradicional, entonces ya escogimos el proveedor, éramos 5 proveedores, 5 empresas, llegamos pues quedamos en el segundo puesto básicamente, pero lo curioso de la historia es que nosotros pasamos la propuesta y más o menos se podía ir en 1.200 millones de pesos. Cuando nos dijeron que el pago del éxito era 120 días, nosotros dijimos, no tenemos plata para pagar,
a pagar, ¿de dónde vamos a sacar mínimo 700 millones de pesos, 600 millones de pesos para poder hacer esto? Y toda la noche, o sea, cuando nosotros preguntamos, llamamos al cliente, y bueno, ¿cómo va el proceso? Bueno, muchachos, nos vamos a reunir hoy en la tarde ya con las gerencias y tomamos una decisión. Toda la noche rogamos porque no nos ganáramos ese contrato. Bueno, dos preguntas para que las podamos unir. Una, ¿cuál fue esa idea o esa experiencia que ustedes celebraron como si fueran los campeones de la Champions? Bueno, empiezo yo. Hubo algo que a mí me marcó mucho. No fue pues en torno como a contratos o a clientes, sino que pues por consecuencia de la pandemia el core de nosotros pues se vio bastante beneficiado, sobre todo pues el tema de las tiendas virtuales, de la pauta en canales pues especializados o en internet. Y bueno, por eso tuvimos como una visibilidad, también porque pues contábamos con la fortuna de que era un momento donde mucha prensa pues quería hablar de cosas positivas, no solamente pues del COVID, de todo lo que sucedía, de cómo se afectaba la economía, sino también de, hey, venga, ¿qué estamos haciendo en esta crisis? Resulta que por eso nosotros tuvimos como la fortuna de tener mucha visibilidad. Y bueno, pues a mí personalmente no me gusta mucho llamar la atención ni tener pues como mucho foco en uno. Entonces yo simplemente ignoré toda esa situación cuando uno de los socios de la empresa nos contó que en el pueblito donde pues él es originario, que es Andes, una profesora a un grupo de noveno le estaba mostrando una revista donde había salido pues el artículo de nosotros, donde les contaba, es que ellos son como ustedes, ellos nacieron en un pueblo, ellos no tuvieron los mejores recursos, no tuvieron las mejores herramientas, pero aún así lo hicieron. Y yo creo que eso era lo más importante, porque es que de alguna manera uno siempre piensa que no está listo, o que no es capaz, o que no puede. Y de alguna manera eso también a nosotros nos frustraba mucho también. Y fue una lucha muy difícil hasta que dijimos, no, venga, de alguna, pues, o sea, no puede ser así, o sea, tenemos que luchar y si vamos a morir, morimos peleando. Y ver que de alguna manera uno en su búsqueda personal, de alguna manera también está influenciando la vida de otras personas para que encuentren esa fuerza, para que encuentren de pronto esa inspiración para dar ese primer paso y digamos que romper esos prejuicios con los cuales nosotros pues desafortunadamente a veces heredamos o aprendemos por el entorno en el que crecemos, pues eso para mí fue como uno de los momentos más maravillosos. Chicos, dos momentos maravillosos para resumirles. Yo creo que yo soy muy amante del fútbol. Una vez una empresa rusa nos llegó que necesitaban que le hicieran una publicidad para una aplicación y que habían contratado a una figura que para que tuviera la publicidad en Colombia fuera muy destacada. Cuando firmamos el contrato, empezamos a trabajar y resulta que la figura era James Rodríguez. Eso para mí me llenó mucho el corazón. Eso fue un momento muy maravilloso. Y el segundo momento maravilloso fue que en pandemia a nosotros nos ha gustado mucho hacer labor social, porque pues si bien uno tiene necesidades, también tiene buenos momentos, se gana buen dinero, también hay que tratar de ayudarle a las personas más necesitadas y sobre todo personas pobres. En pandemia tuvimos la oportunidad de poderle ayudar a muchas personas que estaban aguantando hambre en sus casas. Yo creo que eso, chicos, es el mejor proyecto en el que hemos trabajado en nuestra historia. Sí, yo que lo sigo, fue un esfuerzo bastante importante, genuino, lejos de cualquier propósito económico, y es de las cosas que más admiro y de que he conocido de ustedes como marca. Voy a proponerles un ajuste a Juanes y a Jorge, porque yo quiero abrir ahora espacio para preguntas de ellos. Entonces voy a cambiar un poquito el modelo de pregunta, voy a dejar una pregunta abierta y que ustedes nos puedan contar anécdotas adicionales que creen que nos pueden sumar a este proceso que estamos viviendo, para que tengamos el tiempo de que ellos nos hagan preguntas, ¿les parece? Genial. La primera, sé que hubo
como un volver a pensar y un nuevo redireccionamiento de la agencia. Entonces, lo primero, cuéntenme un poquito cómo fue ese cambio, ese redireccionamiento de la agencia. Y segundo, porque a mí eso sí me intriga mucho, de todas las preguntas que preparamos, ¿cómo se lidera un equipo creativo? Porque es que liderar un equipo creativo hoy por hoy, que hay, digamos que tienen un universo nómada, que digamos que este es el universo, es el momento de la historia donde de pronto hay más oportunidades, cómo retienen talento, cómo trabajan con eso. Y ya de aquí para allá nos cuentan como esas anécdotas que quisieran que ellos escucharan para poder abrir espacio de preguntas, ¿les parece? Van preparando qué quisieran saber de estos dos empresarios. Este, ¿Por dónde ¿Por arrancamos? dónde arrancamos? Bueno, mira, resulta que, bueno, hay una cosa muy importante y es que hay que ver la zona de confort muchas veces como un enemigo. O sea, en realidad muchas veces, o sea, todos nosotros estamos muchas veces movidos por ciertos instintos primarios. O sea, nosotros literalmente vivimos con un animal adentro que nos va dirigiendo a nosotros en nuestra vida y nuestro ego es el que va personalizando esas cosas y nos va diciendo, ah, esto lo hago por esto, esto lo hago por esto, esto lo hago por esto. Pero todo parte de una necesidad, ¿cierto? O sea, nosotros cada vez que hemos tenido como esa incomodidad, esa necesidad, ya sea por un tema económico, por un tema, por ejemplo, personal, porque muchas veces uno está haciendo algo que como que no vibra en la misma filosofía que uno tiene o que uno quiere. Entonces, cuando uno empieza a sentirse incómodo, o sea, literalmente es como uno podría hacer la analogía como con estos moluscos que hay, con estos que llega y simplemente van creciendo y llega un punto donde su caparazón no le sirve, tiene que dejarlo, vulnerarse otra vez y volver a construir otro. Y eso es lo que nos ha pasado. Uno no puede permitir que esa comodidad o de pronto estar más o menos en el lugar donde uno de pronto aspiraba a estar, lo lleve a quedarse quieto, porque quedarse quieto también es detenerse. Entonces, esto es un mundo que va supremamente rápido y que también se presta mucho para uno cambiarse a sí mismo porque las tecnologías, las herramientas a las que tenemos, el acceso a la información, también pues nos ayuda a que nosotros constantemente nos estemos cuestionando de qué puedo hacer mejor, cómo puedo mejorar mis procesos. De hecho, ahorita que he mencionado de la investigación es muy importante eso, o sea, uno investiga, o sea, la investigación no es un lujo, o sea, la investigación es necesaria porque me permite a mí a tomar decisiones a tiempo, me permite a mí innovarme y estar, digamos, a la par con el mercado y me permite a mí precisamente tratar de prever ciertos errores o equivocaciones que a mí me pueden hacer que resalte o que me quede rezagado en un mercado que pues es supremamente agresivo. Bueno, chicos, en este tema de reinventarse, nosotros nos enfrentamos a un reto y fue la inteligencia artificial. Chicos, bueno, es que yo creo que eso es un reto para todos, sobre todo en la educación. Chicos, ustedes no se pueden volver perezosos porque la inteligencia artificial, a ver, la inteligencia artificial no piensa por ella misma, ella se basa de un banco de datos que ya hay y la inteligencia artificial se equivoca. Si ustedes le preguntan algo a la inteligencia artificial, ella te va a responder con base a algo que ya existe, pero no significa que sea real, porque si está en internet significa que la información puede estar también sobresaturada o manipulada. Por eso hay que ser muy buenos investigadores. Reinventarse es muy importante. Nosotros entendimos que teníamos que estar a la par creativamente con la inteligencia artificial, porque la IA no solo te está ahorrando trabajo, sino que también te está permitiendo romper fronteras. Si tú, por ejemplo, si yo quiero hacer un spot de televisión y yo quiero que, por ejemplo, salga, no sé, una bolsita de café y atrás un escenario mágico con montañas cafeteras, anteriormente yo tenía que contratar un equipo de filmación y llevármelo para una finca por allá en el eje cafetero para hacer esa toma. Ahora, en un computador le damos una orden a una herramienta como las que tiene Google en este momento con Gemini y ya se hace. Así de sencillo, entonces hay que reinventar. Y la pregunta de cómo administrar un equipo creativo es muy difícil porque generalmente los más creativos
eran los más ladillas en el salón. O sea, y el más creativo es el más cansón del salón. Yo creo que eso todos los profes lo saben y eso me pasó a mí. Yo creo que yo en 11 a mí casi me echan del colegio, qué cosa tan berraca. Y, y los profesores nunca se imaginaron que íbamos a estar en esta posición el día de hoy. Administrar un equipo creativo es muy duro porque entre más creativo, más quiere estar disperso. La creatividad no se hace de un día para otro. La creatividad dura, chicos, dura hasta un mes. Por ejemplo, a alguien creativo le pueden pagar para que se invente el nombre de una empresa o el nombre de una marca. Usted se puede demorar hasta un mes en generar, no sé, 25, 30 opciones de nombre. Entonces eso hace que estas personas creativas se dispersen y no tengan disciplina. Entonces hay que cogerlos como ensillando un caballo para que no se vuele, hay que tenerlo ahí trabajando. Hay que tratar de que se concentre porque son personas que su imaginación vuela a tal punto que si usted no los aterriza, no va a pasar nada. Entonces yo creo que eso es un gran aprendizaje. Maravilloso. Vamos a abrir preguntas, ¿te parece? Perfecto. Juanes, muy bien. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ale nos va a ayudar aquí, vea por aquí ya. Bueno, chicos, pónganse pues creativos y pregunten lo que quieran. Pregunten por lo que no vean. Yo quisiera saber qué fue, aparte de los éxitos, cuál fue ese momento o el motivo con el que quisieron retractarse lo que estaban haciendo. O sea, como tipo una experiencia con la que quisieran dejar atrás lo que estaban haciendo y pausar su vida en ese momento y dejarlo atrás. Uy, parce, ¿cómo te llamas? Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Hermano, esa pregunta es muy técnica, demasiado. Tirar la toalla es muy fácil, es lo más fácil, sobre todo cuando hay problemas. Entonces ahí es donde uno dice, jue madre, ¿cómo voy a renunciar en medio camino? Eduardo, y ya nos pasó. Ustedes saben lo que es saben o conocen qué es la DIAN. ¿Cierto? Ustedes saben que la DIAN es esa entidad pública que se encarga de recaudar los impuestos en todo el país. La DIAN a nosotros nos embargó por no, entre comillas, no pagar impuestos. Eduardo, yo creo que un empresario eso es lo más duro que le puede pasar. Vea, hermano, usted tener que pagarle a sus empleados, pagarle a su gente, tener responsabilidades y que llegue la DIAN de la nada sin avisarte, me apropié de tus cuentas bancarias y te quedaste sin un peso. Ese día, yo creo que no hay día que describa peor como que frustración o tristeza que esa. Pero ya luego lo aprendimos a gestionar y a solucionar. Todo solucionable en esta vida, como dicen, menos la muerte. Entonces, Eduardo, ese fue el peor día de nuestra vida hablándolo como empresarios. Adelante. Para ustedes, ¿cuál fue la clave del éxito de su empresa? Bueno, hay una cosa que es muy importante y que es una habilidad que todos deberíamos de desarrollar porque no solamente pues, se necesita para emprender, sino también para nuestra vida en sociedad y es tener la inteligencia social. O sea, es súper crucial uno entender a quién le hablo, quién es este grupo, cómo puedo entenderlo. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos una estrategia pues, de pauta digital, nosotros empezamos a hablar, bueno, listo, nosotros vamos a venderle a él. ¿Y este señor quién es? ¿Cuántos años tiene? Y si tiene esa edad, más o menos cuál es su nivel educativo. Y si su nivel educativo es ese, cuál es el horario donde más fácilmente nosotros lo podemos encontrar, cuál es la manera en la que yo le puedo hablar. Entonces, esa inteligencia social es supremamente importante. Porque también muchas veces, por ejemplo, nos pasaba a nosotros, bueno, tenemos una reunión para presentar una propuesta, pero la persona con la que nos vamos a reunir es el gerente de compras. El gerente de compras no tiene ni idea de qué es publicidad, no tiene ni idea de lo que hay ahí, simplemente me va a preguntar cuánto vale y en cuánto tiempo yo recupero esa inversión. Si nosotros tenemos una reunión con el ingeniero de sistemas,
Al ingeniero de sistemas no le importa nada el presupuesto, no le importa nada la creatividad, sino que va a hablar directamente de lo técnico. Entonces, cuando uno, digamos, desarrolla esa inteligencia social, uno aprende a entender a quién tiene al frente, en qué lenguaje le hablo, cuáles son sus intereses, y así poder ser mucho más persuasivos, así poder ser mucho más exitosos. Y esa es una habilidad que vamos desarrollando poco a poco y que es muy importante, como les decía, no solamente por eso, porque yo tengo un emprendimiento, sino porque en realidad todo el tiempo nosotros estamos haciendo mercadeo. Cuando nosotros vamos a hablar con la nena que nos gusta, nosotros empezamos a hablar de mercadeo. Porque, hey, mira, yo te voy a llevar a tal parte, conmigo vas a pasar bueno, ¿qué te gustan más, las hamburguesas o las salchipapas? Entonces empezás vos a hacer ese sondeo. Entonces yo creería que es una de las cosas que nosotros logramos entender con facilidad y por lo cual siempre logramos tener muy buenas relaciones con todos nuestros clientes. Muy bien. Vamos, preguntas. ¿A ustedes qué los motivó a crear su empresa o qué les inspiró? Pues sí, eso está bien. ¿Cómo te llamas? Isabela. Isa, a nosotros nos inspiró, como lo contaba hace ratico, dignificar el trabajo de la creatividad. Y también porque nos volvimos personas, se me va la palabra, digamos que visionarias, pero al mismo tiempo nosotros queríamos más. ¿Cómo es que se dice, Juanes? Sí, personas ambiciosas, pero ambiciosas obviamente en el sentido positivo que queríamos más, queríamos no solo ser empleados de una empresa, sino que queríamos tener una organización que hiciera las cosas diferentes, que nos caracterizáramos no por baratos, sino por buenos en lo que hacíamos. Dame un segundito, le digo algo. Hacer algo muy puntual. La ambición es positiva, es mentalidad de crecimiento, es querer ir más allá, no la avaricia, para que lo entiendan. Ambición, muy bien. Bueno, Isa, yo quería complementar algo, o sea, de mí en particular. Yo también fui empleado también mucho tiempo. Y también había construido en cierto momento de mi vida como un camino en torno a eso, ¿cierto? Porque por el ejemplo que me habían dado, también pues por muchos miedos que yo tenía cuando también me gradué, que yo decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Y cada vez que digamos que tenía pues un trabajo, siempre terminaba cansándome de él. Porque yo sentía que yo no tenía, o sea, que mi propósito era crear. Cierto, o sea, en el momento en el que digamos que ya se daba la oportunidad de uno decir, ve, ¿sabes qué? Esto estaba en nuestra cabeza hace un mes, 2 meses, y ahora lo vemos. Cuando digamos que, por ejemplo, a mí en particular, cuando podíamos caminar por la calle y uno veía un letrero grande y decía, yo a esa empresa le puse el nombre, yo me sentía orgulloso porque era como un hijo para mí. Porque para mí, digamos que ese propósito vibraba más en ser creador, en hacer que algo existiera, que algo que no había antes, ahora exista y ahora tenga la oportunidad de ser un proyecto de vida para muchas otras personas. Pero entonces, digamos que eso fue algo personal. Hay personas que emprenden por necesidad, ¿cierto? Hay personas que empiezan porque quizás no tenían una educación y fue la oportunidad que se les dio. Hay otros que empezaron por herencia, porque sus padres les enseñaron eso, les inculcaron eso desde pequeños. Igual digamos que hay muchas cosas que nos pueden llamar a nosotros a la vocación, pero lo importante pues es siempre encontrar eso con lo que nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Vamos con la última pregunta. Bueno, aquí me está diciendo Alex que 2. 2 preguntas para que podamos avanzar. Vamos con 2 y el tercero le pregunta afuera a los empresarios, ¿les parece? Para que podamos avanzar. Ey, pelado, ahora. Van 4. Ellos no se me pueden ir ya. Porque afuera, sesión de preguntas, porque de verdad, muchachos, yo de ustedes preguntaría en público o en privado. Quiero escuchar a esta hermosa.
ustedes como líderes de la empresa, ¿ustedes qué estrategias utilizan para tomar una decisión de incertidumbre o que a base de la decisión pueden tener un gran proyecto o un gran beneficio para la empresa? Echándonos la bendición. ¿Cómo te llamas? Salomé. Salomé, no, pero es verdad. A ver, a nivel de creatividad, yo no sé si ustedes han escuchado por ahí algo que se llama design thinking. ¿Lo han llegado a mencionar ustedes, chicos? No lo han escuchado. Aquí lo van a usar. Súper, qué bueno. Claro, total. El design thinking les brinda a ustedes herramientas muy bacanas para tomar buenas decisiones. A nivel administrativo, Salomé, los números son importantes. A nivel de creatividad, hay un tema que nos limita mucho y son los presupuestos del cliente. Usted prácticamente tiene que hacer las estrategias con la cantidad de dinero que le diga al cliente. Porque te voy a poner un ejemplo. Llega el cliente y te dice: bueno, Salomé, necesitamos una estrategia para aumentar las ventas de esta empresa. Y usted se imagina un escenario donde vas a hacer, mejor dicho, una publicidad donde sale un cohete volando, el cohete explota, de ahí salen tres astronautas y cada astronauta tiene una palabra diferente, se juntan las 3 palabras y ahí salió la marca. ¿Cuánto vale eso? 200 millones de pesos y el presupuesto del cliente son 2 millones. No, es que no alcanza ni para hacer unos volantes. Entonces, esa es la parte importante pues, del tema administrativo. Yo complemento a él. Bueno, hay una cosa que es muy importante y es, o sea, hay una idea y es que hay que tratar de ser muy rigurosos y muy ordenados con el negocio, ¿cierto? Entonces, es decir, no, digamos, puede que yo no sea un contador, pero mínimamente empezar a colocar toda la información, esto me entra, esto me sale, esto me gasté en esto. Esa información, o sea, incluso esas plantillas, si por ejemplo ustedes quieren hacerlo, ya están en internet, que permiten que yo vaya alimentando esa información y así poder tener ciertos tipos de pruebas que me dan a mí indicios de cómo está la empresa. ¿Cierto? O sea, no hay que ser, por ejemplo, un economista, o sea, obviamente la cátedra es muy importante, pero digamos, si uno es empresario, pues uno a veces le toca aprender muchas cosas y empezar a hacer muchas cosas por uno mismo, pero tener esa información y poder, digamos, que analizarla rápidamente nos puede ayudar a nosotros a tomar decisiones más rápidas. Es decir, por ejemplo, si uno, digamos, que empieza a hacer, digamos, estas cuentas que son muy sencillas, son sumas, restas, divisiones, y me dice a mí, hombre, nos estamos quedando sin capital. Listo, bueno, entonces, ¿qué pasa, cierto? O sea, yo tengo que tomar una decisión ya. Bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo soy un comerciante y me estoy quedando sin producto. Me demoro 1 mes y medio para traer esto de China, entonces, ¿yo qué hago? ¿Cierto? O sea, la idea es tener, entre más información tengamos como gerentes y entre más actualizada esté esa información, nos puede ayudar a nosotros a tomar decisiones más rápidas y mucho más asertivas. Y eso a la larga, pues, se traduce en más calidad para la empresa, en mejor economía y que sea, pues, más sostenible. Excelente. Vamos con una última pregunta pública y las otras privadas, ¿listo? Yo les quisiera preguntar cómo es ese paso o cómo se pasa de ser una pequeña empresa a escalar a ser una empresa grande. Bueno, ¿cómo te llamas? Camilo, hermano, esa pregunta está muy interesante a nivel empresarial. ¿Cómo es el paso? Usted se da cuenta de ese paso con base a varios factores. Factor, sobre todo, el tema de facturación, cuánto estás facturando. 2, cuánto estás generando en pago de impuestos. Porque la DIAN te va a empezar a catalogar a ti con base a la cantidad que tú le estás facturando a ellos. Te lo voy a decir a nivel personal, cuando nosotros empezamos a nosotros no nos volteaba a ver nadie. O sea, nadie, obviamente porque éramos muy jovencitos, muy cariniños, entonces la gente no nos creía mucho, entonces se facturaba muy poquito. Cuando ya se empezó a mover la caja, por así decirlo, es cuando ya el Estado empieza a decir, hey, venga, usted ya no me está a mí representando
impuestos de 200.000 pesos, sino ya de 20, 30, 50, 100, 200, 300 millones. Ahí sí toman la lupa y empiezan a mirar quién sos vos. Ahí te das cuenta que ya estás pasando de pequeña a mediana empresa. Y por último, Camilo, yo creo que también es importante revisar el tema de gente que estás contratando. Inicialmente eres tú solito, luego son 2 personas, luego ya estás contratando 3, luego 4, luego ya estás contratando proveedores grandísimos. Por ejemplo, Camilo, nosotros, los 3 proveedores más grandes de nosotros son Google, Amazon y Tigo. Nosotros tenemos un contrato gigante de internet con Tigo. Google es nuestro principal proveedor en publicidad. Y Amazon, porque Amazon nos factura a nosotros este tema de lo que son los servidores. Para que tengan una idea, chicos, ¿qué son servidores? Cada vez que ustedes suben una foto a Facebook, a Instagram, a TikTok, a lo que sea, esto la gente no lo conoce, pero cada vez que usted sube una foto, multiplica el peso de esa foto. Saben que una foto pesa, por ejemplo, una mega, por ejemplo, 500 kilobytes, lo que sea. Si una persona subió una fotico a las redes, entonces multiplica eso por 1.000.000 de personas subiendo al mismo tiempo una foto más o menos de esa calidad. Ustedes, me imagino, cada uno tiene su celular, su computador. Ustedes saben que llega un punto donde se llena el almacenamiento, ¿cierto? Imagínense cada cuántos segundos Google, Facebook le compran almacenamiento a Amazon. Cada cuántos minutos alguien en Amazon tiene que llegar y meter un nuevo disco duro y llenar estadios de CPUs para poder tener toda la información de todos ustedes, que entre comillas es gratis. Esas empresas tienen que pagarle a Amazon, nosotros como empresa le pagamos a Amazon para que nos abra servidores y espacio para nosotros poder meter videos, imágenes, texto, páginas web, sonidos, lo que sea. Entonces eso hace parte del crecimiento, que anteriormente, Camilo, tú tenías todo tu almacenamiento en un computadorcito y ya ese computador ya no te da, ya tienes que empezar a pagar por infraestructura. Bueno, hay una amistad de hace muchos años con un profe que está aquí presente, porque fue de los docentes de la primera parte del pacto y me hizo caritas. Caro, ¿puedo hacer una pregunta? Vean, voy a hacer esa excepción para que escuchemos a Carlos Sanín. Después de que Carlos pregunte, le pido a los invitados que sea una respuesta muy concreta, porque yo no quiero que ellos se vayan sin que les cuente una historia que les pasó con una marca que está aquí presente, la de Coca-Cola, que les contés a ellos lo que me contaste a mí en privado. ¿Listo? Con eso vamos a cerrar. Vamos a cerrar con 3 cosas, pero súper corto. Primero la pregunta de Sanín, de Carlos Sanín, la respuesta súper corta, nos cuentan esa experiencia y al final, para que lo vayan pensando los 2 invitados, sin explicación, solamente una habilidad. Si hay un podio, Jorge y Juanes, de habilidades que uno debe desarrollar para empezar a emprender, mencionen una, sin explicación. Con esta que la poblan, la tienen. Entonces, Carlos Sanín, somos oídos. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, la pregunta es la siguiente. Como educador, ¿qué nos hace falta a nosotros para poder concatenar las ideas de los estudiantes frente a esas ideas de negocio? Nuestro colegio maneja el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Dentro de ello, yo veo muy importante lo que se llama la formulación de proyectos, donde tienen en cuenta todo este tipo de aspectos que ustedes han analizado. Cómo inyectarle a los estudiantes esa curiosidad, ese emprendimiento, esas ideas, poderlas ejecutar de una manera, digamos, muy pertinente y muy apropiada para que sean exitosas. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias a usted, porque, o sea, en realidad la docencia para mí es quizás de los roles más importantes que puede tener una sociedad. O sea, si de alguna manera yo me considero buena persona o con un pensamiento diferente, es gracias a buenos profesores que he tenido y que son supremamente importantes para poder
promover, para poder despertar esa curiosidad, para poder apoyar? Bueno, yo diría que, por ejemplo, a pesar de que se habla mucho de emprendimiento, yo creería que lo que hay que hacer es algo mucho más, ejercicios mucho más prácticos. O sea, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que en China, pues en particular, y en los países nórdicos, ya los estudiantes desde el colegio tienen acceso a programas de emprendimiento, de información, de programación, y donde incluso uno ve, por ejemplo, jóvenes que tienen 12 años, 13 años, y el proyecto de su semestre o de su, pues de su año educativo fue crear una empresa. Y uno ve que estos niños ya están facturando 3.000, 6.000, 8.000 dólares estando en el colegio, ¿cierto? Entonces yo diría que de pronto, o sea, ahondar en esta investigación, en lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, de pronto a tener un acercamiento mucho más grande con las herramientas y poder tratar de crear un ecosistema de herramientas que me facilite a mí, por ejemplo, esos primeros pasos en el aprendizaje. Por ejemplo, el manejo de ChatGPT o el manejo de Canva, que el manejo, por ejemplo, de ciertas plataformas que me pueden ayudar a mí a hacer cosas muy intuitivamente y ponerlas prácticas. Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en cuál es el camino correcto para emprender, o sea, no lo hay. En realidad, o sea, el emprendimiento es eso, o sea, es insistir, es encontrar otras formas, es evolucionar, es reinventarse, es repensarse, porque en ese trasegar nos vamos a encontrar con miles y miles de cosas. Incluso creería que eso es muy importante eso, y sobre todo hablar mucho sobre los valores, de la persistencia, de creer, de decir como que te vas a enfrentar a muchas cosas difíciles, pero que hay que resistir. Contale lo de Coca-Cola para hacer. Bueno, yo quiero que Juanes la cuente para grabarlo, porque él ha contado una historia muy jocosa que nos pasó en Coca-Cola. A ver, ¿cómo dar contexto de esto? Bueno, yo les decía al principio sobre la importancia de la inteligencia social, de saber uno a dónde va, con quién habla, a quién se va a dirigir. Bueno, eso no lo sabíamos. Eso también nos tocó aprenderlo a las malas. Resulta que cuando nosotros pues, estábamos haciendo estas sesiones creativas en Coca-Cola, resulta que pues, dentro del contrato pues, nosotros estamos encargados de llevar los refrigerios también. Cuando nosotros llegamos allá, pues el hombre aquí presente compró unos pasteles muy ricos con unos juguitos Hit que son de Postobón. Cuando nosotros llegamos a la entrada, o sea, el celador nos vio como si lleváramos un arma. Y apenas vio y abrió la bolsa y nos dijo, usted no puede entrar eso aquí. Cuando entonces sale el cliente y nos dice, no, venga, no se preocupe, nosotros ponemos la gaseosa. Tranquilos. Bueno, ¿cuál es la palabra, la habilidad que debería uno desarrollar de primero para emprender? Persistencia. O sea, hay personas, vea, hay algo muy difícil de entender a veces, y es que nosotros, y yo sé que todos ustedes lo han visto, que hay personas que son supremamente inteligentes, son muy inteligentes, saben muchas cosas, pero por lo mismo se paralizan, porque son conscientes de lo que se están enfrentando, y dicen, vamos a hacer esto, uy, marica, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y eso da ansiedad, y eso frustra, y eso detiene a las personas. Entonces hay que persistir mucho. A veces yo siento que es más una carrera de resistencia que de velocidad. O sea, emprender es eso, es uno cuestionarse, es evolucionar, es crecer, es aprender y es a no rendirse. Y muchas veces ustedes pueden ver personas que literalmente son exitosos por tercos. Chicos, para complementar y terminar, para que ya no los cansemos más aquí, vea chicos, un espejo. Para este tema de lo que Juanes decía, de ser persistentes con sus sueños,
A veces los sueños quizás no se nos dan, a veces de pronto ustedes tengan el ideal de ser veterinario, ser médico, ser ingeniero, ser arquitecto. Si no se les da, no importa. Tienen toda una vida para lograr ese sueño. Tienen todo un camino. Cada día, cada amanecer es una oportunidad para ser mejores. No le tengan miedo cada vez que a ustedes les digan no. Cada vez que ustedes les digan no, no tengan miedo, no se paralicen. Si alguien sabe de no, soy yo, porque nosotros cuando empezamos el negocio estábamos así como ustedes. A nosotros no nos creían en la casa, ahora nos van a creer en una empresa. Imagínense. Pero si es posible, entonces no le tengan miedo cuando les digan no. Y ojo, ¿por qué les decía un espejo? Porque ustedes también tienen que aprender a decir no en sus vidas. Aprendan a decir no. Aprendan. A ver, la sociedad nos forma para que le digamos sí a todo, pero eso es un peligro. A nosotros nos tocó aprender a decir no a las malas, a la fuerza. Aprendan a decirle no a negocios que van a jugar con sus valores. Aprendan a decir no a cosas que afecten a sus principios. Aprendan a decirle no a clientes abusivos, porque eso es lo que abunda. No sé, Juanes, si sea correcto decirlo, pero a nosotros no nos ha gustado participar en licitaciones. A nosotros las licitaciones nos parecen salvajes. Chicos, las licitaciones básicamente son concursos que hacen las empresas para otorgarle un contrato a otras. Y las licitaciones están hechas para que usted dé mucho por muy poco. Por eso no somos muy amigas de las licitaciones, por eso decimos no, porque no queremos permitir que llegue un empresario que digamos que por cuidar sus intereses, nosotros descuidamos los nuestros. Pues a nivel personal, cuídense mucho, traten de familiarizarse con esa palabra, utilícenla para su día, para que se cuiden, para que protejan sus intereses, sus cosas. Eso no solo aplica a nivel empresarial, sino a nivel personal. Eso quiero que se lleven esa enseñanza y finalmente confíen mucho en Dios. Créanme que Él es el que les va a iluminar el camino siempre, y esto también le responde a Salomé. A veces cuando tenemos fe, el camino se va iluminando solito. Qué hermosura. Muchachos, yo creo que un regalo para iniciar este semillero de investigación. Empresarios reales, empresarios que se han equivocado, que se atreven a reírse de esas equivocaciones, que se levantan, que no renuncian a su esencia, que no renuncian a sus principios, que se abrieron hoy a contarnos lo bueno que han hecho, lo bonito, las veces que se han equivocado, y seguro fueron muchas más de las que nos compartieron. Darles las gracias, porque nosotros abrimos siempre este semillero con un conferencista, y Jorge me dijo, no, hagamos un podcast, hagamos algo distinto, Juan es mi socio, quiere estar. Entonces simplemente gracias a ustedes por la atención, por las miradas, por esos ojitos, por todos los que todavía faltan preguntar, porque quieren ser parte de esto. Gracias por estar aquí, y bueno, un aplauso enorme para estos dos empresarios, por favor.